Hablemos del libro. Ricardo Sánchez Riancho nos trae una historia extraordinaria que se explica sola, se llama Mala Sangre, tiene que ver con el nombre lo dice todo. Y bueno, yo quiero darle pauta a mi querido Ricardo Sánchez Riancho, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, Pedro, muy bien, siempre feliz aquí de saludar, estar con ustedes. ¿Cómo estás tú por allá? Muy bien, aquí extasiado con este título de Michel Rocher que sí aborda algo interesante que me gustaría que platicaras con ella para que nos explique este tema vampiresco. Claro que sí. Mira, ya te nos adelantaste un poco porque en efecto, esa es como la sorpresa, creo yo, en el libro. De alguna manera es complicado encontrar títulos que puedan tener interés de muchos lados, ¿no? El libro también tiene un contexto de principios del siglo XX en Venezuela, la dictadura, la figura del dictador, que tú bien sabes que es tan importante para los latinoamericanos y que es algo que se sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo. Vamos a encontrarlo aquí. Y por otro lado, el tema de la hematofagia, que en efecto, lo primero que pensamos son en vampiros, ¿no? Porque es de donde viene este mito. Y se encuentra con nosotros el día de hoy Michelle Roche Rodríguez, que ya también está en la línea. Michelle, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas desde Madrid? Claro que sí. Buenos días, Pedro. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por la invitación al programa. Qué placer. Es un placer verte. Oye, Michelle, ¿por qué te subyugó este tema? Y bueno, obviamente, esta es una trama en donde está mezclada una dosis de erotismo, de una costumbre por demás para todo subyugante, la idea familiar del apetito por la sangre, por el poder, por un tiempo de una Venezuela pues con ciertas características que a lo mejor algunas las veo repetidas, pero el hecho es que cuéntanos de esta trama. Bueno, fíjate, el vampirismo funciona como una metáfora de muchas cosas, pero principalmente una metáfora de la sed insaciable de poder. Y en esto es en donde el vampirismo nos convoca a todos. Contrario a lo que muchos lectores piensan, yo no me propuse hacer una novela de vampiros. Yo lo que me propuse hacer fue la historia de una chica, de una niña, porque principalmente Mala Sangre es la historia de una femme fatale, pero contada desde su adolescencia, el momento en el que ella asume su identidad de vampira, cómo nace con una enfermedad que se llama hematofagia y esta enfermedad se va desarrollando a lo que nosotros conocemos más coloquialmente como vampirismo, ¿no? No apareció el vampirismo primero, aparecieron primero dos cosas: los miedos de una niña y un país subyugado por un poder dictatorial militar fuerte, una enorme tiranía. Y luego, que es como pasa con las metáforas, aparece de repente esta idea de que ella, para poder sobrevivir en su época, tiene que convertirse en algo siniestro, en algo horrible, tiene que abrazar su enfermedad y hacerle frente a su momento. Entonces yo me la imaginé a ella como un monstruo alegóricamente y realmente. Y cuando comencé yo a describirla como un monstruo, me di cuenta que ya yo conocía mucho de monstruos porque yo soy lectora de literatura gótica y del género vampírico específicamente desde muy joven. Entonces ya no me costó nada comenzar a ver imágenes por todas partes del vampirismo. E incluso hay una asociación que es fundamental dentro de Mala Sangre y que tiene mucho que ver cómo se han enhebrado las dictaduras en Venezuela, que tiene que ver con el fenómeno petrolero. En el año 1921, cuando comienza Mala Sangre, que es el año en el que se ambienta Mala Sangre, está la dictadura de Juan Vicente Gómez, que es una de las dictaduras más férreas que hemos tenido en la historia de Venezuela, duró casi 3 décadas. Sí. Y además es en ese momento, en 1921, donde se explota el pozo Barroso II, eso está narrado en el libro, y se descubre que Venezuela tiene un enorme potencial petrolero, y entonces se articulan todos los tentáculos del poder militar, se casan con las élites de poder económico y social, y entonces esto es lo que protege a la dictadura durante tanto tiempo, y eso crea una asociación entre petróleo
y gobierno en Venezuela que desde ese momento en adelante no hemos podido salir de allí. Es Oye, justo lo que te iba a decir, no se ha podido salir de ahí y la liga ahora a lo mejor tiene un ingrediente nuevo con el cártel de los soles, en donde aparte del petróleo hay otros elementos que también inciden, ¿no? Pero este régimen de Juan Vicente Gómez que tú describes allí en este entorno, pues es como su Porfirio Díaz, ¿no? Para nosotros, pero con Sí, otra claro. connotación un tanto diferente. Ricardo. Y no es una cosa, Michelle, porque al principio ya lo mencionó también Pedro y me parece muy interesante. Se crea una especie de metáfora, ¿no? Entre los fluidos, entre la sangre, entre el petróleo, de qué manera cada uno representa vida, representa poder, representa seducción. Eso es algo que me imagino que también tenías presente a la hora de escoger estos temas e irlos hilando uno con el otro, ¿cierto? Sí, la idea fundamental de la novela es la comparación entre la sangre que nos da energía a los seres humanos y el petróleo que le da la energía a la economía del país, en un momento en el que, si te acuerdas, el momento de la tecnificación. Ahora estaban hablando de lo inteligentes que se están volviendo los carros en el programa, y yo escuchaba y me acordaba de lo importante que era el mundo automotriz en aquella época, de cómo de alguna manera la gran metáfora técnica de los locos años 20 era el coche, como dicen aquí, ¿no? Y el petróleo comienza un poco a ser la savia de esa modernidad, pero dentro del petróleo, dentro de la economía petrolera, lo que se escondía era el empobrecimiento de enormes capas de la población, no solo en Venezuela, sino en otros países productores de petróleo, que pasaron de economías rurales en menos de 10 años a economías completamente tecnificadas, capitalistas, que aquello entonces fue un desastre para integrar, para que la sociedad se beneficiara como hubiera podido hacer desde aquel momento la sociedad, el todo social, me refiero, como hubiera podido hacer desde aquel momento, de lo que eran las enormes entradas económicas de dinero que llegaron por el petróleo, y pasó lo que acaba pasando siempre, que quedaron en manos de unos pocos, ¿no? A esos son a los que yo identifico con los vampiros. Entonces a mí lo que me interesaba era cambiar el tropo en dos sentidos. ¿Cuál es el vampirismo que tenemos dentro? O sea, mala sangre quiere decir mal inclinado también. ¿Cómo somos nosotros mismos aviesos? ¿Cómo esa manera de estar mal inclinado en el fondo es una herramienta que podemos utilizar para salvarnos del mundo, que además es un mundo que nos lleva hacia lo indigno, hacia lo sórdido, hacia lo feo, sobre todo visto en el contexto de una dictadura, ¿no? Claro, es sumamente interesante, ¿no, Pedro? El hecho de que tome elementos de la historia, recreación histórica, que lo mezcle con la novela gótica. No hemos podido tener el momento ya de platicarlo, pero también se podría extender horas, hablar también de la figura de la mujer, ¿no? El poder de la mujer dentro de esta narración. En verdad creo que es un texto que vale muchísimo la pena. Felicidades por él, Michelle. ¿Cómo ves, Pedro? Yo veo ahí una propuesta profundamente inteligente. Podría ser un texto político, Michelle. Hay tanto tejido que describe a nuestras sociedades. Me hiciste recordar aquel petróleo de los veneros del diablo, ¿no? Que es claro, los intersticios de la tierra que se ligan con la maldad y con la avaricia y con la lujuria y con los excesos y con el autoritarismo y con todo. Todo está puesto en esta. Es una ensalada extraordinaria de elementos, de sentimientos, de factores que los ha silvanado extraordinariamente bien en esta mala sangre, que ya me dejaste la tarea de leerte para este fin de semana, y espero después de terminado me quede algo de buena sangre en todo esto. Claro que sí. Seguro sí. Oye, nada más una pregunta. Gracias. ¿Por qué Madrid? ¿Por qué estás ahí? Madrid porque me gusta mucho Madrid, en primer lugar. Madrid es una ciudad con la cual además tenemos lazos, tengo lazos sentimentales y tengo lazos culturales. Ya yo conocía cuando salí de Caracas, yo salí para hacer vida de escritora, para dedicarme a mi obra. Yo a Ricardo lo conocí hace muchos años, pero como periodista cultural, cuando vivía en Venezuela.
Y bueno, y Madrid me brindaba una oportunidad, además de continuar con el doctorado en estudios de género, que también, como se ve en la novela, uno de mis intereses importantes es la literatura escrita por mujeres, y es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, aquí voy poco a poco, haciendo vida de académica y vida de narradora. Pues, te felicito, Michelle, es una gloria platicar contigo, y gracias, y un saludo madrileño. Abrazos allá a los amigos de México, que siempre, bueno, en México, yo sé que tú estás en Houston, en Estados Unidos, pero yo con México le tengo un cariño enorme porque siempre han sido conmigo y con mis compatriotas muy abiertos, y yo creo que eso los venezolanos tenemos que agradecerlo mucho. Pues yo te agradezco mucho, Michelle, tu presencia aquí con nosotros, y olé. Y te mando un abrazo cariñoso a ti y a mi querido Ricardo, como siempre, con todo mi cariño. Gracias por estar aquí. Gracias los dos.